Hola, bueno, vamos a hablar sobre el ciclo de mejoramiento de la productividad, que fue esta la parte donde quedamos la última clase. Vamos a hacerlo un poco más breve. Bueno, el ciclo de mejoramiento de la productividad, sus siglas son MEPI, significan medir, evaluar, planear e implantar, y llevan ese orden, pero es un ciclo, porque una vez que termina, vuelve a empezar. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el leerles qué significa cada uno es algo que ustedes igual podrían hacerlo, pero para hacer algo diferente vamos a explicar qué significa cada uno con mis propias palabras. Y profundizamos con la parte de la lectura. Ok, medir. Medir es definir en el proceso productivo aquellos indicadores que nos van a decir algo. Por ejemplo, los indicadores de productividad, que es el tema que estamos viendo. Los indicadores de productividad que nos van a decir, valga la redundancia, qué tan productivos somos, nos van a ayudar a tomar decisiones más adelante. Entonces, el medir es definir qué indicador va a medir el proceso productivo de manera que más adelante nos ayude a tomar decisiones. Después, en el evaluar va a ser la comparación de esos indicadores con respecto al tiempo, con respecto a una meta. Por ejemplo, si la productividad tenía que ser un 90% y nos dio un 80%, ahí estamos evaluando. Entonces, pasaríamos a la parte de planear. Ok, llevamos 3 meses con un 80% y esperamos que nuestra productividad o nuestro indicador específico sea de un 90%. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Ok, planeemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a cambiar, qué vamos a meter en el proceso productivo, qué le vamos a quitar, a quién vamos a poner, si vamos a poner otro turno para ser más productivos o para poder alcanzar el nivel, el nivel de servicio esperado. Todo ese tipo de acciones que se vayan a tomar para poder solucionar lo que encontramos en la evaluación. Entonces eso es la parte de planear. Y luego sigue la parte de implantar, donde es llevar a cabo las medidas que se tomaron en la parte de planear. O sea, eso ya es el implantar. ¿Y por qué vuelve a comenzar el medir? Ok, porque ya hicimos las medidas correctivas para solucionar lo que habíamos conseguido antes con la primera medición, pero seguimos midiendo para ver ahora sí si la mejora sirvió, si sirvió bien, pues mantengamos, sigamos en una mejora continua. Tenemos que seguir evaluando, tenemos que planear cómo mejorar. No se puede ser conformista con que siempre se mantiene un único indicador. Si la productividad es 90, tenemos que buscar el 91. Cuando sea 91, tenemos que buscar el 92. O sea, no se puede detener el incremento de la productividad. Siempre se puede ser mejor. Nunca, nunca se puede llegar a una etapa donde se sea conformista y no se piense en mejorar. En la presentación ya sale un poco más detallado qué es cada etapa, pero esa era la explicación. Entonces, en la parte de la planeación, una vez que determinamos los indicadores y tenemos que tomar decisiones, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a planear, existen diferentes enfoques para poder mejorar. Algunos se basan en producto, trabajador, tarea o el proceso, los materiales y la tecnología. Vamos a ir comentando cada uno de esos diferentes enfoques para el mejoramiento. El producto. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, hay diferentes formas de mejorar el producto. Una sería la ingeniería del valor. Leo textualmente. El concepto de ingeniería de agregar valor al producto en términos de qué valor se agrega y cuál se elimina, como el papel periódico en las botellas de salsa lisano o el cambio de vidrio plástico o el papel aluminio. Bueno, esos han sido cambios que han implementado las empresas. Entonces, ingeniería del valor es, ahora sí, veamos el producto que hacemos y cómo le vamos a quitar o qué le podemos quitar al producto que no le agrega valor para que sea más rápido. Por ejemplo, ahí dice como el papel periódico en las botellas de salsa lisano. Ok, si parte del proceso era envolver las botellas de salsa lisano en papel periódico para que no se dañaran, no sé, por ejemplo, para que no se dañaran, porque tal vez el papel periódico los iba a cubrir más. Ok, si se dan cuenta que usando una botella de plástico, la botella anterior de vidrio no se- ya no iba a tener ese problema de que se quiebren y demás, o sea, se ahorra el tiempo ahora de tener que envolver cada botella. Eso implica que podemos procesar más botellas por unidad de tiempo,
lo cual implica que nos estamos volviendo más productivos. Ese tipo de cosas. O por ejemplo, si teníamos una caja de algún tipo de producto y la caja era rectangular, y si podemos lograr que ahora la caja sea cuadrada y nos caben más cajas por tarima, por ejemplo, estamos siendo más productivos porque en una misma tarima estamos movilizando más producto. Entonces todo lo que nos permita movilizar, crear, empacar, mover más unidades por unidad de tiempo o al menor costo implica que estamos siendo más productivos. Eso sería la ingeniería de valor. La investigación y desarrollo, leo textual, nuevas materias primas, nuevo diseño del producto. O sea, ya eso sería irse al producto, buscar mejorarlo de alguna forma que podamos producirlo más rápido, que se nos faciliten algunas cosas. Entonces, eh, buscando en este caso la productividad, porque también está la investigación y desarrollo para innovar. Ok, está bien innovar y muchas veces vamos a tener que hacerlo, inclusive aunque no nos haga más productivos, pero en la medida de lo posible que se pueda con investigación y desarrollo innovar para mejorar la productividad, bienvenido sea. Luego la simplificación del producto es cómo hacerlo más sencillo, buscar alguna manera en que el producto se haga más sencillo. Tenemos también el trabajador. ¿Cómo mejorar la productividad por parte del trabajador? Bueno, un trabajador tiene que estar bien capacitado. Entonces, dos grupos de trabajo diferentes donde un grupo sí esté capacitado y otro no esté capacitado, implica que el que esté capacitado, su productividad va a ser mayor que el que no. Y tiene lógica, ¿verdad? Si a uno le enseñan a hacer las cosas, uno las puede hacer mejor y más rápido que alguien que no. Pero en muchos casos, en muchas empresas ocurre que no se toma el tiempo necesario para capacitar a las personas y se mandan a la guerra, como quien dice, aprendan haciendo. Y sí, sí hay que aprender haciendo, pero una capacitación previa nos puede ahorrar errores que nos pueden costar caro también, con respecto a máquinas, con respecto a desperdicios de materia prima, por ejemplo. Los incentivos también, bueno, es una forma de que el trabajador trabaje más rápido. No debería ser la única forma ni la más recomendada, porque sí es cierto que los trabajadores igual llegan a agradecer otras cosas, pero bueno, los incentivos igual motivan, a todo el mundo le gusta que lo premien por hacer las cosas aún mejor. Entonces, si ellos trabajan a un ritmo simplemente porque les pagan y se les incentiva con darles algún premio adicional por mejorar su rendimiento, pues bienvenido. Ese premio no siempre tiene que ser económico. Pueden ser reconocimientos que inclusive no le cuesten nada a la empresa, pero lo va a motivar al resaltar su labor con respecto a los demás compañeros. Luego, la tarea o el proceso ya sería con estudio del trabajo, que el estudio del trabajo recuerden que se divide entre estudio de métodos y movimientos y estudio de tiempos, que lo vamos a ver más adelante, y con la evaluación del trabajo. Ver el puesto, la demanda, la oferta, todo lo que tenga que ver con la tarea o el proceso. Los materiales, el control de inventarios, por ejemplo, es muy importante que si nos está afectando la productividad no tener la materia prima a mano, ok, ¿qué está pasando? Porque no tenemos la materia prima a mano. Es culpa del proveedor, es culpa de nuestro comprador, es culpa de nuestras instalaciones que las dañan o que no tenemos la capacidad para almacenar tanto, es culpa del control de calidad que no se fijan las fechas de vencimiento y el producto se nos está venciendo y nadie lo está cuidando. Todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado con los materiales que utilizamos. Y bueno, con tecnología podemos también mejorar la productividad de robótica, reconstrucción, tecnología virtual, el tipo de tarea que hagamos, si es por ejemplo de oficina y podemos simplificar tareas que antes se hacían a mano y llevarlas a una computadora, bienvenido sea porque va a aumentar la productividad. Si es también un caso de bandas transportadoras o maquinaria que mejore la productividad porque antes se hacía manual, bienvenido sea. En muchos casos implica que las máquinas sustituyen a personas y si la evaluación económica permite que eso sea mejor y que eso va a aumentar la productividad, pues hay que tomarlo. El estudio del trabajo, que es bueno el fin del curso principalmente, aunque para algunos en su plan de estudios ya no se llama así, dice, son fundamentalmente dos técnicas, el estudio de métodos y la medición del trabajo.
Entonces el estudio de métodos es cómo se hacen las cosas y la medición del trabajo es el estudio de tiempos de cuánto se tarda haciendo las cosas. El estudio de métodos se usa para reducir el contenido de trabajo de la tarea de operación y la medición del trabajo para investigar y reducir el tiempo improductivo. Al final, eso está estrechamente ligado a mejorar la productividad, porque si el método es mejor, implica que el tiempo va a ser menor. Cuando el tiempo es menor, podemos producir más unidades por minuto, o sea, nuestra capacidad de producción aumenta y por lo tanto somos más productivos. El recurso humano y la productividad, la importancia, juega un papel muy importante para presentar los resultados. Las personas reciben influencia externa y por sí solos tienen su influencia interna y esta persona individual y esta persona de forma individual el enfoque colectivo. Entonces, bueno, de ahí condiciones que limitan a un trabajador. Muchas veces el trabajador trae de su casa cosas malas que hay que tratar de ser profesionales y inculcar eso, que lo dejen en casa y que no afecte el trabajo como lo colectivo también, que puede haber un ambiente laboral tenso, la cultura organizacional tal vez no es de ayuda, los jefes no escuchan, hay diferentes cosas entre individuales y colectivas que afectan la productividad. O sea, somos seres psicológicos, no somos máquinas y el estar bien en salud física y mental ayuda a que esa productividad se mantenga y que mejore. Entonces la gerencia tiene que buscar buenas relaciones, hay que tener mucho tacto en cómo se dicen las cosas, los, todas las personas reaccionan diferentes ante cómo se le traten, hay unos que entienden un regaño, otros que no, con los cuales hay que ser más delicados a la hora de hablar, hay que tomar en cuenta la participación de ellos, las ideas, hay que tener mucho cuidado, los jefes tienen que ser un amigo, pero tienen que también ser un líder, hay que conquistarlos, hay que convencerlos, hay que liderar que las cosas se hagan bien. ¿Y por qué todo este tema? Porque si es muy delicado la parte humana, el recurso humano es muy delicado. Hay que tener mucho cuidado porque hay que convencer al trabajador de que haga bien las cosas para que la productividad se mantenga. Hay que convencerlo de que su trabajo es bueno y de que lo puede hacer mejor, de que existe la mejora continua. Inculcar eso como cultura. Y bueno, las condiciones y medio ambiente de trabajo es muy importante, es otro tema que vamos a ver más adelante, pero es toda la parte de seguridad, limpieza, iluminación y demás condiciones que tienen que darse para que la persona trabaje bien con respecto al tiempo, que no se canse visualmente, que no trabaje con mucha vibración, que los trabajos no sean muy repetitivos, exposición a calor, a frío, posiciones incómodas, todo ese tipo de cosas que pueden hacer que un trabajador se sienta incómodo y por lo tanto trabaje más lento, tenemos que evitarlo. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con el aumento de productividad? El trabajador se beneficia con el mayor ingreso, el aumento de la productividad. Cuando hay incentivos, por ejemplo, y se aumenta la productividad, entonces el trabajador gana porque a veces hay bonos, hay beneficios por lograr metas, ese tipo de cosas el trabajador se beneficia. La sociedad se beneficia porque el producto es como al tener precios más bajos. Ser más productivos implica que los costos son menores, recuerden eso. Entonces, si los costos son menores, pues se puede ofrecer un producto al mercado un poco más barato con respecto a la competencia y la sociedad se beneficia. Y la empresa o institución claramente se beneficia por medio de las utilidades obtenidas, ya que va a producir más con los mismos recursos. Y eso sería por ahora. Muchas gracias y nos vemos en otra clase.